Buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes. Estamos en Medicina de Cuerpo y Alma, como cada domingo aquí en Cinevisión Canal 19. Y en la tarde de hoy tenemos un invitado muy especial, una entrevista con el doctor Bruno Calderón Troncoso, médico especializado en el trabajo, también abogado, quien nos va a orientar todo sobre esta especialidad, esta área de la medicina, y también otras preguntas sobre lo que es la salud durante las épocas en que uno está trabajando, cómo afecta realmente el trabajo a nuestra salud y qué debemos de hacer de forma preventiva cuando estamos en una determinada área laboral y a qué se dedican ellos, los médicos del trabajo, cuál es su función dentro de la medicina. Vamos a una pausa comercial y retornamos con esta interesante entrevista en nuestro programa de hoy. Buenas tardes, queridos amigos, y hoy tenemos un programa muy interesante. Bienvenidos a Medicina de Cuerpo y Alma, y hoy tenemos al doctor Bruno Emigdio Calderón Troncoso, médico del trabajo. Es la primera vez que tenemos un especialista, ¿verdad, doctora? En esta área, sí. En nuestro programa, y es muy interesante porque yo mismo, como médico, no sé muy bien de qué se ocupa esta área y cuál es la principal función de esta especialidad. Así que hoy tenemos al doctor Bruno Calderón Troncoso para que nos hable de eso. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, doctor Estrella, doctora Rodríguez. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer. Doctor, ¿y qué? Usted se define como médico del trabajo, hay mucha sobre eso. ¿Cuál es el área de qué se ocupa la medicina del trabajo? La medicina del trabajo es una especialidad básicamente de tipo preventivo, en el cual el médico del trabajo, dentro de una empresa, de acuerdo a su panorama de riesgo, definiendo los diferentes riesgos como riesgos químicos, físicos, psicosociales, ergonómicos, biológicos, de acuerdo a ese perfil de riesgo, usted tiene un trabajador o una trabajadora, o como le llaman ahora casi eufemísticamente, un colaborador. Y ese colaborador va a realizar un trabajo. Y en la realización de ese trabajo se expone a los diferentes tipos, uno o varios de los diferentes tipos de riesgos, que si no hay un control de la exposición, esas sustancias, esos agentes físicos o esas relaciones sociales o ese mal diseño ergonómico pueden influir en la salud de la persona. Por ejemplo, y el médico debe saber cuál es el riesgo de la sustancia o de los elementos físicos. Un ejemplo que nos permite explicarlo en el programa es el ruido. Usted tiene unos niveles de ruido. En un trabajador no es lo mismo el ruido en una empresa metalmecánica o una empresa generadora de electricidad con grandes motores y grandes áreas de trabajo, donde el layout tiene varios motores que emiten unos niveles de ruido con unos niveles de vibración y de intensidad y de tonos diferentes. Entonces, un trabajador que llega allí por primera vez, es deber de la medicina de trabajo o de la salud ocupacional, como le llaman algunos, que hay diferentes matices, no son completamente contradictorios. Entonces, cuando llega ahí a su primer día de trabajo, el médico de trabajo debe tener su situación basal de cómo entró en base a su salud general, pero en base a su calidad de la salud auditiva. Y entonces para eso llena un protocolo, establece cuál es una audiometría de tipo tonal, sencilla, para
hacer una determinación de su nivel de audición a ese momento. Y a partir de ahí establece la vigilancia de la salud, pero sobre todo diciéndole a los ingenieros que deben tratar de disminuir el riesgo, ¿entiendes? Las intensidades, y cuando eso no se puede desde el punto de vista de la ingeniería, tienen que usar protectores auditivos. Entonces, fíjese, el médico del trabajo debe conocer los procesos, debe conocer las enfermedades, no para tratarlas, porque una enfermedad profesional, por ejemplo, un asma de tipo ocupacional que puede ocurrir por algún alergeno, por algún químico presente en el lugar de trabajo, es un asma. Lleva el nombre de asma ocupacional porque el agente vinculante de la relación causa-efecto es el área laboral. Un área laboral o un químico que se usa, un poliuretano que se usa en las pinturas. Por ejemplo, gente que se instala en algún sitio y trabaja con pinturas de vehículos y eso tiene una serie de componentes que pueden conducir a un asma ocupacional. Entonces, el asma se trata igual para todos. Ahora, la determinación de la gente y la separación de puestos. Lamentablemente, cuando en esas personas que son atópicos y que tienen esa predisposición, porque no toda la persona que se expone a esa sustancia desarrolla asma, pero lamentablemente, tanto como con la dermatitis de contacto, lo que hay es que retirar de la exposición y hacer una reclasificación laboral. Excúseme que me extendí un poco en la introducción para... Excelente. Justo iba a preguntar eso, doctor, porque es un motivo de consulta bastante frecuente en dermatología. Las personas que trabajan, por ejemplo, de conserjes o limpiando y desarrollan esas dermatitis alérgicas en las manos, y entonces uno los trata, pero hay que aislarlo de lo que le está causando la dermatitis, y uno lo cura, lo mejora, y hasta que no se van del área, siguen padeciendo de la enfermedad. Sí, fíjese, es interesante, porque la dermatitis de contacto, los americanos le llaman contact dermatitis, que es una de las enfermedades profesionales más frecuentes. Así es. Pero, ¿qué ocurre en las personas que trabajan en los salones, con los tintes, con los diferentes productos? Las personas, una de las dermatitis de contacto más intensa es la dermatitis, la del cemento Portland. ¿Entiendes? La dermatitis tipo Portland, que produce una dermatitis de contacto. Terrible. ¿Entiendes? Porque esos productos tienen cromo y el cromo es un gran sensibilizante. Y todos aquellos productos que tienen cromo también producen, o en los procesos donde se utiliza el cromo, se producen porque penetra por la vía respiratoria, puede producir dermatitis de contacto, una sustancia con plomo, pero el plomo, que tiene diferentes variables, el plomo 3 es cancerígeno para la vía respiratoria y creo que también para los riñones, porque muchos de los metales pesados, tanto el plomo como el arsénico producen, junto con otros colorantes, producen cáncer de riñón y enfermedades de riñón. Siempre se ha dicho, doctor, que las personas que trabajan quise decir el níquel, lo que pasa es que ya cuando uno va llegando a la séptima década, a veces las ideas se cruzan. No se crea, estamos en eso también los jóvenes. No, pero recuperamos, no hay problema. Doctor, también tenemos muchos pacientes que trabajan en las bombas de gasolina y la gente asocia que el que trabaja en una bomba de gasolina se enferma de plomo. ¿Se hacen chequeos de eso a los trabajadores de esa área? Eso es un mito. Eso fue realidad una época. Hoy día, el problema de los combustibles, principalmente de las gasolinas, son los solventes. Los solventes, los compuestos orgánicos volátiles, entre ellos
el benceno, que es el cancerígeno, el xileno, tolueno, ximeno, no son cancerígenos, pero afectan e irritan las vías respiratorias. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que todavía hay colegas que van a la estación, dicen, mira, el plomo te va a matar, le dicen al pobre operario de pista, que le llaman bombero, que es un operario de pista, técnicamente hablando, está trabajando en un área altamente ventilada con un pistero que tiene recuperación de gases, o sea que la exposición a lo que es peligroso, al benceno, está disminuida. Si logran salir los gases. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el año 91 se aprobó para la gasolina de uso común que se retiró el tetraetilo y el tetrametilo de plomo, que son los agentes que se utilizaban para aumentar el octanaje de la gasolina. Ya eso se logra mediante procesos de producción de la gasolina, donde se usan catalíticos que elevan. O sea, no se usa, inclusive la planta que fabricaba el tetraetilo y tetrametilo de plomo ya no está. Entonces, hay gasolina con plomo en algunos países y aquí también hay, pero se usa principalmente en avionetas, helicópteros y eso, pero no en la gasolina de consumo. Que es casi prácticamente estándar, no hay aditivo de plomo. Oh, qué bien. Pero hace mucho, porque el plomo, el tetraetilo, un plomo orgánico que tiene un gran impacto en la fisiología, en el metabolismo, en todo lo que es la toxicocinética de absorción, distribución y eliminación en el cuerpo humano. Los compuestos orgánicos tienen esa facilidad porque son muy hidrosolubles, algunos son liposolubles y penetran en todas las estructuras del cuerpo. Igual que aquella sustancia que se usaba en el gas para saber, le daba un olor particular, el mercaptano. El metilmercaptano todavía se usa. Todavía se lo están poniendo, pero no huele tanto el gas como antes a eso. Bueno, porque las dosis se han controlado y lo que pasa es que el GLP es inodoro, no tiene olor. Entonces, de la única forma que usted tiene, para saber si un escape. ¡Ay, qué bajo! Yo le haga ese metilmercaptano, que es una cuestión fundamentalmente de seguridad. Pero hay algo que dijo Paracelso, que la dosis hace el veneno, que no hay sustancia que no sea tóxica, que la diferencia es la dosis. Y a eso le agregamos tiempo de exposición, sensibilidad del individuo y concentración de la sustancia. Entonces usted, cuando vigila esto, tiene que controlar, porque es la prevención, tiene que controlar los niveles y las cantidades de esa sustancia. Entonces, es importante esa pregunta porque ha salvado muchas vidas. Sí. Cuando ocurren accidentes es porque a veces la gente se acuesta, se pone a dormir y hay un escape, no corrige el escape cuando debe corregirlo, de que uno siente un olor a gas. Ahora bien, ¿qué ocurre muchas veces? Que esos tanques de gas, antes usted tenía su tanque que lo llevaban, ahora le llevan uno. Si el mantenimiento no es bueno, ese metilmercaptano una parte de él se va sedimentando. Por eso generalmente en las casas, cuando le da el olor a gas, es porque se está acabando. Es porque se está acabando y la cantidad de metilmercaptano se siente más, y entonces ya la mayoría de las personas, los servicios, la gente que está atenta, dice, se está yendo. Se está yendo el gas, porque ya está oliendo mucho. Eso que usted menciona del tiempo de exposición, la dosis, la sensibilidad individual, me acuerda la leyenda del rey Mitridates, que pensaban que lo iban a envenenar. Y empezó a probar pequeñas dosis de veneno todos los días para habituarse a la toxicidad de esa sustancia y que nunca lo pudieran envenenar.
Y murió, creo que de algo ridículo, de un susto o algo así. No. Mitridati, eso en la toxicología, eso se conoce como un mitridatismo. Mitridatización. Sí. Él, con estos ejemplos que hay también de las pequeñas dosis que te hacen sensible, porque lo que no te mata te hace más fuerte, digamos, dice alguna gente, o dice la historia. Entonces, él probaba diferentes venenos de lo que estaban en boca en esa época, principalmente era arsénico, ¿entiendes? Y otros derivados vegetales que se usaban. Entonces, como la cicuta y esas cosas que en pequeñas dosis para hacerse fuerte. ¿Y qué pasa? Dice esa misma historia, no fue que murió de cualquier cosa, sino que él, cuando lo derrotaron, intentó envenenarse y no pudo. O sea, porque tenía cierta tolerancia, cierta resistencia. Entonces tuvo que pedirle a uno de los súbditos que lo matara con la espada. Y entonces esa historia es muy bien conocida en la toxicología y nos lleva al campo de la toxicología. ¿Entiendes? De que nosotros debemos conocer, aún con los fármacos. Un fármaco usted tiene que tiene su toxicocinética y su toxicodinámica, y que a una dosis, y que tiene que tener un tiempo de eliminación y de acumulación, y si el riñón está malo, ese fármaco hay que bajarle la dosis o suspenderlo, porque si no va a llegar a niveles tóxicos. Entonces eso es muy importante, esos principios de toxicología y lo que dijo Paracelso, de que la dosis hace el veneno. Entonces, eso, volviendo a la medicina del trabajo, es interesante que el padre de la medicina del trabajo, Bernardino Ramazzini, en el año 1740, escribió un libro que se llama Enfermedades de los Oficios. Muy interesante. ¿Entiendes? En el cual veía que los mineros morían de algo, los pescadores morían de algo, los agricultores morían de algo, y entonces los esclavos morían. ¿Por qué? Porque no le daban alimento suficiente y morían de fatiga, de surmenage. ¿Entiendes? Entonces, cada oficio, cada trabajo tiene un panorama de riesgo, como le decía al inicio, que hay que vigilarlo. Entonces, él decía, y eso lamentablemente hoy día, la mayoría de los médicos andamos muy rápido, y en la historia clínica no le preguntamos a la gente en realidad qué es lo que hace. ¿A qué se dedica? No a qué se dedica solamente, cómo lo hace, con qué lo hace, ¿entiendes? Y qué produce, ¿entiendes? Porque si no, sí, discúlpeme. No, dígame. Usted mencionó ahorita, me quedé pensando en eso, la palabra ergonómico, en la cuestión del trabajo. ¿A qué usted se refería? O sea, ergonómico es algo que es anatómico, que es cómodo de usar, que no causa ninguna lesión de tipo ortopédico o muscular o algo así. Usted mencionó en los diferentes ejemplos la parte ergonómica de un trabajo. Por ejemplo, la ergonomía es una ciencia, una técnica multidisciplinaria que se ocupa, dependiendo de las definiciones, de humanizar el trabajo, de hacer el trabajo se diseñe de acuerdo a las cualidades étnicas, antropométricas, fisiológicas, talla antropométrica, peso de cada individuo, porque usted no se puede sentar en una silla que no sea acorde al tiempo de duración de la estación sentada, o si tiene que un trabajo en una posición de pie, tiene que diseñar el plano de trabajo de acuerdo a la actividad. Entonces, la ergonomía es muy, muy amplia. Usted la ve en los diseños de aviones, en los diseños de automóviles, en los diseños de herramientas de trabajo, porque no es lo mismo, y voy a decir ejemplos clásicos, de diseñar un martillo para una persona que tiene la mano pequeña como yo. Si lo diseña para un holandés solamente, que tiene las manos más grandes, yo no voy a poder. Igual que un arma de fuego. Usted no puede tener un arma de fuego, escúcheme, un arma de fuego que usted no puede empuñarla. Entonces esa arma de fuego, el que
Me voy a salir ese ejemplo para no entrar en el belicismo. Doctor. Pero cualquier herramienta de trabajo debe tener un diseño que permita un buen agarre, que permita una buena fuerza cuando usted la aplica. Entonces la ergonomía es muy amplia, muy amplia, y cada puesto, por ejemplo, en el área de las oficinas, usted hace en la relación del individuo con las computadoras, con las terminales de computadora, los teclados, el mouse, debe tener el tiempo de exposición. Una persona profesional que esté 7, 8 horas al día digitando puede desarrollar lesiones musculoesqueléticas, túnel carpiano, dedo en gatillo y eso que afectan la salud de la persona por inflamación del puño, del carpiano, el turno del carpo, donde hay inflamación y se presiona principalmente un nervio que llaman el mediano, y eso produce grandes dolores en las manos y discapacita. Usted mencionó, doctor, algo muy importante. Usted mencionó la medicina preventiva dentro del área de su especialidad. Entonces, ustedes evalúan al empleado o a la persona que va a trabajar para verificar, imagino, que todo esté bien, pero también le dan seguimiento en el tiempo, porque como médicos podemos evaluar e identificar si el paciente tiene una situación antes de que comience el trabajo, que puede ahí mismo, claro, calificar o no calificar, pero si dentro de el tiempo que tiene trabajando en una compañía o trabajando en una empresa, desarrolla, también ustedes tienen esa capacidad de identificar que puede ser por el mismo trabajo que lo esté padeciendo, le dan seguimiento y en el caso de lo derivan a cualquier otro especialista. Esa pregunta es el corazón de la medicina del trabajo, es fundamentalmente preventiva. Cuando un médico hace una evaluación auditiva, por ejemplo, y detecta en el preempleo, antes de ingresar al trabajo, el médico detecta un problema de una disminución, una alteración de diferentes niveles que produce una hipoacusia leve, moderada, severa. Si es moderada, yo no soy otorrino. Claro. Yo simplemente prescribo o hago una audiometría tonal para ver si está 5.5. Si está 3.2, va para otorrino. Nosotros no debemos asumir tratamientos, ¿entiende? Entonces, en la vigilancia, como usted bien señala, dependiendo de la intensidad y los niveles de exposición, hay normas internacionales de la OSHA, y aquí hay algunas normas que dicen que cada cierto tiempo, dependiendo a nivel ocupacional, la mayoría de las normas establecen que 80 decibeles en 8 horas o 75 decibeles en 8 horas permiten al individuo mantener sus niveles de salud auditiva. Si es muy alto, si es 85, si es 90, hay que disminuir el tiempo y hacer la vigilancia en vez de anual cada 6 meses. O sea, esa es la vigilancia. Cuando detecta el problema, si ve que entró bien y está mal, pero hay otro problema, que la relación de causalidad, el vínculo, en enfermedades profesionales y en enfermedad común, está claramente establecido porque es multivariable. Entonces, si el señor está en su trabajo y le hacen su audiometría, pero sale de su trabajo y pone un reggaetón a 95 decibeles, está recibiendo 95 decibeles directo. Entonces, y si va a una discoteca o vive al lado de una de esas iglesias que hacen mucho ruido y de esas cosas, exacto, por eso que amanecen, ¿entiendes? Esos niveles, ya ese tipo de ruido afecta más porque el ruido tiene un efecto físico sobre el órgano auditivo, ¿entiendes? Pero tiene un efecto estresante, altera la situación nerviosa del individuo y el individuo puede desarrollar estrés o una enfermedad nada más porque
el colmadón o el vecino no lo deja dormir y eso va alterando su salud mental y lamentablemente puede terminar en una confrontación violenta que puede conducir a la muerte, al hospital o a la cárcel. Entonces, eso también, cuando usted trabaja en la educación de los trabajadores, tiene que hacerlo consciente de las diferentes posiciones que tiene, que no solamente es donde está en el trabajo. Eso es importante, que se evalúa por completo el ambiente de donde esa persona se desarrolla y el trabajo que realiza. Sí, pero la evaluación del ambiente le toca a los expertos en higiene industrial, a los expertos en seguridad del trabajo, que son los que van a ir, porque no hemos hablado de accidentes todavía, estamos en el ámbito de las enfermedades, pero el médico del trabajo también tiene que ir al terreno a ver cómo trabaja. Por ejemplo, espacio confinado. Cuando yo trabajaba, y voy a decirlo, en la refinería de petróleo, hay un trabajo que todavía, que es la limpieza de un horno, que hay que apagarlo, hay que ponerle su andamiaje para las personas que van a trabajar. Entonces, yo digo, bueno, yo quiero ver cómo es eso. Y me metí a ver, porque no es fácil. Hay que medir los niveles de oxígeno a nivel atmosférico, hay que medir los niveles de gases explosivos, hay que medir los niveles de dióxido de carbono y de monóxido de carbono para que eso sea saludable. O sea, usted no puede ingresar a nadie a un espacio confinado sin hacer todos esos estudios. Por eso, lamentablemente, en nuestro país ocurren accidentes graves porque no se hacen las cosas como deben hacerse. Doctor, una persona que trabaje, vamos a decir, conduciendo un vehículo, ya sea de transporte de personas, un repartidor de mercancías, ¿se podría considerar el tráfico como un causante de estrés, como un estresante del trabajo de ese tipo? Porque, óigame, conducir aquí es una cosa tremenda. Miren, cada puesto de trabajo tiene su panorama de riesgo. ¿Cuál es el riesgo de un conductor? Riesgo de accidentes de tránsito. Y en este país es muy elevado. Tenemos una mortalidad y una morbilidad que nadie quiere cuantificarla, porque hay cientos de miles de personas en este país que tienen una discapacidad anátomo-funcional producto de un accidente de tránsito. Entonces, el conductor, si es un delivery que va a trabajar con carga, tiene que tener un entrenamiento y una conciencia de lo que es el manejo manual de carga para no afectar su cuello, su hombro, su codo, su columna, su rodilla, para que cargue correctamente. Y los que asignan el trabajo deben saber que hay cargas que no se pueden manejar manualmente, que necesitan un levantador mecánico o un montacarga. ¿Entiendes? Entonces, ahí está esa parte músculo-esquelética y está la parte de garantizar su salud visual y su salud auditiva, que me pareció muy bien. Yo renové la licencia el año pasado, fui ahí a un centro comercial y me hicieron una audiometría tonal y me hicieron una evaluación visual correcta. Entonces, si eso te está implementando, bien. Una vez yo hacía, hace ya unos años, unas evaluaciones, porque hay gente que dice, ven, entra, y lo pone de trabajo, y no sabe el pasivo empresario, que no saben el pasivo ocupacional que compraron. Si tú pones una gente, un trabajador, un operario que viene de una empresa que tiene 40 años, que tiene 10, 15 años en Puerto Rico, y tú no le evalúas su capacidad auditiva, tú estás comprando esa hipoacusia. Y mañana, cuando la detecte, dice, bueno, pero estoy aquí, fueron ustedes que me pusieron sordo. Claro. Pero afortunadamente, hoy día existe el seguro de riesgos laborales, que ya no da tanto temor a los empresarios, a los empleadores, de que ocurra algo.
siempre deben trabajar para que no ocurra. Pero si tiene su póliza de riesgos laborales, que es obligatoria, eso le va a cubrir esa parte. Pero si hay negligencia en cuanto a la colocación de una persona sin que tenga esa cobertura, toda la responsabilidad civil y de indemnización recae sobre el empleador. ¿Entiendes? Entonces, eso es importante para todos los empleadores, hacer la vigilancia, tanto en el preempleo como de manera periódica, de la salud de los trabajadores en cualquier empleo. Doctor, y una pregunta que no va a faltar en la entrevista de hoy, aprovechando que usted está con nosotros. Nosotros los médicos nos enfermamos en nuestra área laboral. Sí, nos enfermamos. Y dependiendo, un hospital es como la industria más compleja. Tiene planta eléctrica, tiene laboratorio, tiene agua, tiene relaciones con medicamentos, relaciones con procesos, problemas de tipo bacteriológico, virales. O sea, el médico, lamentablemente, y lo digo con toda responsabilidad, la clase médica, el colegio médico nunca ha tenido en su agenda velar por la salud ocupacional, por la prevención de los agentes que hay en el hospital, en términos de que se le garantice su esquema de vacunación completo. Hepatitis, ya el COVID está, todas sus vacunas deben estar garantizadas, el sarampión, tétano, todo se supone que están. Perdón, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, polio, nosotros no hablamos de dosis de refuerzo de polio, ni de sarampión, ni la nada vacuna del adulto y eso completo está en los planes de vacunación, ¿entiendes? De inmunización. Entonces, el médico o el personal del hospital, no solamente el médico, aunque hay médicos que hacen procesos invasivos, que hacen cateterismo, que se exponen a determinados niveles de radiaciones ionizantes. Entonces, ellos necesitan tener su dosimetría, porque las radiaciones ionizantes se almacenan en nuestro cuerpo dependiendo de la dosis, que hay unas dosis que son permitidas, medidas en milisievert o milirem, que si usted recibe esa dosis en un día, la dosis anual ya no puede volverse a poner durante ese año. Entonces, ese tipo de vigilancia en los servicios de radiología también, en los servicios de radioterapia, de bacteriología, de radioterapia, todo eso debe tener no solamente el personal médico, todo el personal de la salud que está en ese establecimiento debe tener. Fíjese, nosotros estuvimos una época en el ministerio diseñando lo que debe ser un servicio de salud ocupacional dentro de cada hospital para establecer esa vigilancia, porque son poblaciones que están ahí y que usted puede vigilarla. Entonces eso no se ha hecho. Sin embargo, en otras áreas, ya saliendo del hospital público y entrando a la clínica privada y a las empresas privadas, ahí en el Ministerio de Trabajo, que es el rector de la salud preventiva, de la vigilancia de la salud de los trabajadores, el programa de seguridad y salud en el trabajo, que tiene todos los componentes para hacer la vigilancia de la seguridad y la salud de todos. Entonces, todas las clínicas deben tener su programa que va desde la señalización. Cuando yo llego a un lugar, porque uno tiene deformaciones profesionales o hábitos profesionales, cuando yo llego a este lugar y yo miro para arriba, para abajo, para los lados, para el centro, digo, esto está bien desde el punto de vista de señalización, prevención, antiincendio y eso. Y cuando está mal, me quedo callado porque no quiero molestar a los anfitriones. Bueno,
Bueno, estamos en Medicina del Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con nuestra entrevista en la tarde de hoy. Retornamos en Medicina de Cuerpo y Alma y estamos en nuestro tercer segmento y el invitado de hoy es el doctor Bruno Calderón Troncoso, médico especializado en medicina del trabajo, con quien estamos conversando acerca de esta interesante especialidad de la medicina que muchos desconocíamos realmente que existía. Doctor, antes de irnos a la pauta comercial, le preguntaba si nosotros los médicos podremos enfermarnos en nuestra área laboral, pero también en el aspecto emocional y psicológico, ¿puede el trabajo afectarnos? Claro, el trabajo. Siempre que nosotros dejamos que el trabajo haga con nosotros lo que el trabajo quiere, porque alguien lo organizó mal o porque es un trabajo pesado, si nosotros no equilibramos el balance, las competencias para realizar la tarea asignada, eso va creando dificultades en cuanto a cumplir con la tarea. Entonces, eso genera, si queremos ir más rápido, si es una cadena de trabajo, hay una película interesante de Charlie Chaplin que se llama Tiempos Modernos, que es una crítica a ese método, a esa forma de producción en cuanto a la cadencia del trabajo, la carga de trabajo y eso que llega a un punto que tipo de compensa. Pero en el área de la medicina, el médico está sometido a mucho estrés, a muchas tensiones. Y a la que le sumamos hoy el problema de las relaciones médico-paciente, de las demandas, de los protocolos, de los estándares que el médico tiene que tener presente ese tipo de riesgo. Entonces, en cuanto a la presión, usted tiene un trabajo, que esto también es un principio que ayuda a mantener la salud mental. Si usted no tiene seguridad de estabilidad de empleo, si no tiene seguridad ocupacional y usted es consciente de que se está exponiendo a determinados agentes físicos, químicos o sociales o psicológicos, eso va a producir una especie de descompensación que el individuo trata de ir compensando poco a poco. Si es un problema técnico, tiene que tener las competencias, desarrolla las competencias, que el trabajo fluya, en la medida que el trabajo fluya, que te mantenga los niveles de desafíos, que usted vaya resolviendo con los desafíos y necesita desarrollar competencia y desarrollar inteligencia para hacerlo de la mejor manera. Entonces, el médico que tiene 4 trabajos, que tiene familia, que tiene problemas de tránsito y que no tiene satisfacción en el trabajo, en el ejercicio de la profesión, porque hay muchas variables de su trabajo que él no controla, muchas partes del trabajo, puede ir desarrollando una descompensación que se puede traducir en alteraciones de tipo ansiosas, depresivas, que se van compensando de diferentes maneras. Hay cantidad de personas que se ayudan con pastillas, claro, automedicadas, incluyendo médicos, para no descompensar, pero puede llegar un momento que descompense, como que llega al final del rollo, dicen los franceses, que se acabó el rollo, y entonces ahí viene lo que se llama el síndrome del quemado porque ya no es que esté fundido, pero ya sus capacidades
su estabilidad emocional y mental no le permite realizar su tarea para la cual él se formó. Entonces se habla de que es el síndrome del burnout. En inglés quiere decir que se quemó. Por eso es mejor decir síndrome del quemado. Entonces, a cualquiera no puede ocurrir. Nosotros vivimos luchando cada día por sobrevivir, por el trabajo, presiones económicas, presiones sociales, presiones familiares, presiones laborales, autoestima que va disminuyendo o que está muy alta. Los dos extremos son malos. El que tiene su autoestima muy alta puede tener una descompensación cuando vea que no es lo que él piensa que es, o que la sociedad y la profesión le dice, bueno, mi hermano, usted no es, manténgase humilde, y si no puede mantenerse humilde, decompensa. O sea, la persona decompensa cuando no está en los estándares, ni sigue lo que los americanos le llaman el flow de las necesidades y de las capacidades. O sea, hay que mantener un equilibrio entre la carga laboral, sea física, social o mental. Hay que tener el equilibrio de una balanza. Cuando una de las cosas cambia, entonces sus capacidades cambian. Si el trabajo es muy intenso, va a sobrepasar su capacidad y eso crea mucho estrés. Pero si el trabajo es muy poco, eso conduce a la vagancia y al ocio en cuanto a su responsabilidad con la tarea, y también crea insatisfacción, porque el individuo está 8 horas a lo mejor en un sitio donde en media hora hacía lo que el producto de su trabajo lo hacía en media hora, el resto no es productivo. Entonces es responsabilidad de los gerentes que organizan las tareas de que cada trabajador, independientemente de su nivel de competencia, tenga una asignación a un trabajo que sea adecuado a su competencia, que lo sobrepase un poco para ayudar el desarrollo, la creación de nuevas competencias, o que lo suavice un poquito en determinados momentos para no llevarlo tan rápido. Entonces es un ejercicio que van a hacer los psicólogos de trabajo y la gente que organiza el trabajo para evitar, porque hay una serie de determinantes de la salud de ese individuo desde el punto de vista familiar, conyugal, relación con los hijos, con el barrio, con los familiares fuera del núcleo central, que afecta a su salud. A veces hay médicos profesionales que tienen que cargar con una hermana que tiene cierta discapacidad, con un primo, con su mamá, y no cuadra. La economía no cuadra y la responsabilidad y las presiones se mantienen. O sea que hay todo un conjunto de la vida de la persona que pueden influir en nuestro estado y que nosotros tenemos que aprender a manejar la mayor parte de las situaciones. Y cuando veamos que estamos medio descompensando, que no estamos supliendo las necesidades, debemos pedir ayuda y hablar con nuestros superiores, y el superior se da cuenta, porque una de las cosas que ocurre es que usted tiene un trabajador muy competente y comienza a ver que hay las licencias médicas, a veces por cualquier cosa, discúlpeme que no lo apagué, hay por cualquier circunstancia de compensa, una licencia médica. Ajá. Y entonces usted se va dando cuenta, y cuando esa licencia médica hay que ponerle atención, porque las licencias médicas no pueden decir que algo en el proceso de producción no está bien porque tengo mucha licencia por dolores musculoesqueléticos de los pies, de la cabeza, o que alguien está en una situación de estrés, pues no está compensando bien, no tiene seguridad en lo que hace y no está focalizado en su trabajo. Entonces las personas que supervisan el trabajo deben evitar, porque el síndrome del quemado no es una exclusividad del personal médico ni del personal sanitario, puede ocurrir
en cualquiera de las profesiones. Claro, muy importante. Las que son más demandantes, las que tienen que ver con la vida. Por ejemplo, usted tiene un liniero que trabaja en las líneas de transmisión eléctrica, que tiene un trabajo de muy alta responsabilidad. Y de acuerdo a la intensidad y a la competencia, porque a veces hay gente que no son competentes, pero son medio sinvergüenza y no le importa mucho. Pero ahí está la responsabilidad del que lo asigna a la tarea, que antes de ponerlo ahí, tiene que educarlo, iniciarlo, hacerle su introducción a su trabajo y recordarle siempre sus responsabilidades y las medidas de protección que debe tomar. Antes de emplearlo. Antes de emplearlo, claro que sí. Su inducción para el puesto de trabajo. Doctor, y en el caso de la diferencia entre el médico del trabajo y el médico ocupacional, yo pensaba que el médico ocupacional era quien estaba nombrado en una institución y si pasaba cualquier eventualidad en un empleado, se dirige al médico ocupacional para ser tratado. Pero ahora me encuentro un poco confundida. ¿El médico ocupacional no trata a los pacientes? ¿También evalúa si es del trabajo o no es del trabajo? Mira, la medicina ocupacional es preventiva. O sea, usted está allí para analizar las condiciones de trabajo, como le decía al inicio, el panorama de riesgo, y vigilar la salud de la persona y trabajar en la prevención en cuanto a las medidas de tipo de higiene de vida, de seguridad, de alimentación que debe tener un trabajador para mantener su salud, para ver que él pueda identificar los diferentes determinantes que hay en su trabajo, pero que hay otros determinantes. Por ejemplo, cuando usted ve el cuadro, usted dice, bueno, hay cuestiones de tipo genética, metabólicas, de herencia que yo no puedo cambiar. Hay problemas de estructuras sociales que yo no puedo cambiar, pero hay cosas que sí yo puedo cambiar, que es mi relación de familia, los aspectos psicológicos, las exigencias relativas al trabajo. Entonces ya el médico de trabajo se focaliza en la empresa, en las exigencias relativas a la tarea, al trabajo, y en los factores de riesgo de trabajo, la vigilancia de ellos. Y cuando hay si está en la empresa y está capacitado para atender las emergencias, en lo que llega el servicio del 911, entonces el médico hace esa tarea. También todas las demandas cuando son naves, plantas que están fuera de la ciudad, entonces ese médico, que no tiene que ser un médico ocupacional, un médico general con sus competencias, está ahí para ver cuando a un empleado le duele la cabeza, o tiene una dismenorrea, o quiere que le chequeen la presión, o quiere que le vean los ojos, o quiere que le vean la garganta, ¿entiendes? Cosas que son síntomas muy frecuentes de trabajadores que a veces piden permiso para ir al trabajo. Entonces, eso produce un fenómeno que la gente va allí por una emergencia, por una necesidad urgente, digamos. Pero no es, lamentablemente, tiene algunas razones. No es medicina de trabajo ni medicina ocupacional tener un médico dentro de una empresa para hacer un filtro y evitar que la gente vaya a su médico, porque ahí se violenta lo que es la libre elección que plantea nuestro sistema de salud. ¿Entiendes? Doctor, y poco tiempo nos queda ya en el programa de hoy y no quiero dejar pasar la oportunidad para que nos explique brevemente en qué consiste su empresa, Semetra. ¿A qué se dedican ustedes? Bueno, Semetra es una empresa pequeñita, tan pequeña como yo. En el año 2003 nosotros la creamos y nos manejamos pequeños y damos asesoría a las empresas que solicitan nuestros servicios.
y hacemos evaluaciones médicas de preempleo, hacemos vigilancia y servimos de asesores de salud para consultas cuando nos preguntan algo de una problemática, cuando hay, por ejemplo, cuando el COVID, ¿qué vamos a hacer con el COVID? ¿Cómo vamos el teletrabajo? ¿Cómo vamos a manejar las vacunaciones y eso? Entonces, es un deber del asesor orientar lo mejor, de orientar ya también desde el punto de vista del marco legal de la salud y la seguridad social. Entonces, nosotros, a las empresas que nos solicitan nuestra opinión o nuestro servicio, nuestro deber es que la empresa cumpla con el marco legal que establece desde el punto de vista ético y de las pruebas. Pero cuando le hablo del marco legal, si la ley y la Constitución prohíbe hacer evaluaciones de pruebas de embarazo en el preempleo, eso no se hace, no debe hacerse. Una orientación. O la prueba de VIH. Claro. O sea, porque eso no tiene una rentabilidad costo efectiva, digamos. Usted puede, y aquí va una persona y le vende un paquete y dice, vamos a hacer prueba de VIH a todo el que llega. Eso ya ha ido disminuyendo porque la ley establece claramente. Y no se debe. No tienen impacto. Entonces, es deber de nosotros como empresa dar el servicio de vigilancia y ayudarlo a lo que es la gestión de la salud y la seguridad dentro de la misma. La asesoría. Bueno, doctor, y le damos las gracias por haber participado con nosotros en esta tan interesante entrevista en la tarde de hoy. Espero que vuelva y nos visite aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Estamos muy agradecidos de su presencia. Y hasta aquí vamos con el programa en esta tarde. Recuerden que pueden visualizarnos en Medicina de Cuerpo y Alma, tanto en el canal 19 como siempre, y también en YouTube. Así que nos vemos en nuestra próxima entrega. Gracias, doctor. Esperamos su presencia nuevamente y hasta la próxima semana aquí en Medicina de Cuerpo y Alma.